le agradezco mucho el tiempo para los lectores de Intolerancia Diario y me gustaría que nos platicara esta tarde, Juan David, ¿cuál es la historia que está usted planteando en la muerte de Daniel? Son varias historias. La trama, yo creo que gira alrededor realmente del amor de dos hermanos, de lo estrecho de sus vínculos, por diferentes circunstancias que se narran en la novela, y cómo ese amor se había interrumpido con la muerte de uno de ellos. Él era periodista, ella era abogada, y él muere en España por causas naturales, aparentemente. A pesar de que era muy joven, muere del corazón a los 40 y tantos años, 40 y pocos, 42. Y entonces a ella le toca ir a buscar el cadáver, eran ambos huérfanos. Ella le toca ir a buscar el cadáver, y cuando va a buscar los restos del hermano, eh, la periodista española que era amiga del hermano y que había almorzado en la noche que él murió con él, le cuenta un poco de la conversación que habían tenido y que a ella le extrañaba porque el Daniel que ella conocía no era el mismo Daniel que ese día había conversado con ella, y se siembra un poquito la incertidumbre en Anabel a partir de ese momento de si el hermano realmente murió por causas naturales. Ella se enfrenta a ese problema, eh, pero al final decide que bueno, que ella tiene que repatriar los restos y que es mucho más fácil repatriar la ceniza que repatriar el cuerpo, y lo hace incinerar, lo hace cremar, y después cuando regresa ya viene atormentada por el hecho de que a lo mejor no se dio cuenta o no se dio tiempo de averiguar si realmente el hermano había fallecido por causas naturales. Ella empieza un proceso de confusión que se va aliviando, pero que de repente resucita otra vez en el momento en que aparece en escena el investigador internacional que también había conocido a Daniel en sus funciones de periodista. Daniel era uno de los periodistas que había investigado los papeles de Panamá, y por ahí empiezan a pensar que por la repercusión que eso tuvo internacionalmente y en cada uno de los países internamente también, que por esa repercusión a lo mejor eso había sido un detonante para lo que posteriormente le ocurrió a Daniel, y empieza la investigación más o menos. Ella no está todavía segura, pero esa es realmente la trama, ¿no? Ella tiene que llegar al final del asunto, y no es fácil, pero al mismo tiempo entonces se van develando algunos asuntos relacionados con los papeles de Panamá y los papeles del Paraíso, que son menos Efectivamente. conocidos, pero que fueron quizás más una revelación más grande aún que los papeles de Panamá, y desaparecieron del mapa periodístico a las 3 semanas de haber sido publicados, y cuando ya se había mencionado el nombre de la reina Isabel, y etcétera. Y todo eso es verdad porque todo eso está en la prensa internacional, ¿no? De hecho, eso es parte de lo que sorprende conforme uno va leyendo la novela. Uno comienza a pensar que la historia es sobre los papeles de Panamá y por ahí va uno pensando y viendo la historia hasta que de repente va descubriendo la importancia de estos papeles del paraíso, que no tuvieron un país como origen presuntamente, aunque había un país al que podrían haberse nombrado, y sobre todo este sigilo, esta opacidad de que se presentan, no causan el mismo alboroto que los papeles de Panamá y se diluyen, simplemente van desapareciendo. Sí, nada más que demoraron 3 semanas, menos de un mes antes de desaparecer, y en esos papeles, como digo, había aparecido ya el nombre de la reina Isabel, que es un detalle importante porque esa era la tónica. El Consorcio Internacional de Periodistas que investigó los papeles de Panamá y que los divulgó, compuesto por los mejores y más importantes diarios del mundo, Ujú. entre ellos El Comercio de Perú y El País de España, que son los que se mencionan en la obra. Eh, el, Ese consorcio
que recibe también el hackeo de los papeles del paraíso, que se lo hacen a una firma inglesa que se llama Applebee's, que es una firma muy famosa, muy grande, la firma más grande de documentos offshore, de constitución de sociedades que llaman offshore que hay. Y de repente mencionan a la reina Isabel y tal, igual que los Panama Papers habían mencionado al primer ministro de Inglaterra y al primer ministro de Islandia y a otros personajes importantes, incluso de la farándula y del deporte y tal y cual. Sin embargo, los mismos periodistas del ISIS, del Consorcio Internacional, dijeron que ellos solamente habían publicado, dado a la publicidad, el 5% de los documentos. Entonces, la pregunta que se hace uno es, ¿y los demás? Y no, y aparte, los demás lo fueron vendiendo a los diferentes países por el interés que tenían en ver a quién encontraban que hubiera dejado de pagar impuestos. Así que eso es más o menos parte de la, yo no diría que de la trama, sino de la crítica dentro de la trama. Claro, claro. Y aquí me sorprenden dos cosas. Bueno, la primera es la visión que se tiene del periodismo de investigación, que al menos así se plantea en la obra, podría estarse también usando o utilizando para lograr pues, muy jugosos negocios a nivel internacional. Y también por el otro lado, el tema de la incursión me parece cada vez más clara de el hackeo, de la información encriptada, de los ciberdelitos, de las comunicaciones ya, digamos, más cuidadas, ya no tan directas de un telefonazo o una carta, ¿no? Eh, Eso también me llamó mucho la atención en esta obra. Y también plantea usted que una parte cierta, y usted lo comentaba hace unos minutos, estuvo publicado en los medios y todo, y otra parte es ficción, pero de repente cuesta un poquito de trabajo entender hasta dónde llegó la ficción. Dígame, ¿por qué qué le llamó tanto la atención de los Panama Papers para hacer toda una novela al respecto de eso? Yo soy panameño, soy escritor panameño, y entonces los Panama Papers hicieron mucho daño en Panamá por la reputación del país, que sufrió y sigue sufriendo mucho. A raíz de eso pasaron otras cosas terribles. Yo era socio, ya me retiré, pero fui fundador y socio de una firma en Panamá muy grande, que parte de lo que hizo durante el tiempo de los Panama Papers fue defender a Panamá, porque aunque se llamaban Panama Papers, el nombre ese se lo pusieron, se lo puso realmente el director, presidente del consorcio, que era un gringo, es un gringo que se llama Gerald Riley, y entonces él dijo, no, no le vamos a poner el nombre que ustedes quieren. Los alemanes que llevaron esto a la ISIS, dos alemanes que fueron los que recibieron los documentos hackeados, esos alemanes le habían puesto la firma del mal, pensando en la firma de abogados que había sido hackeada. Pero Riley del consorcio le dijo, no, no, ese nombre no es comercial, no sirve para hacer un mercadeo. Vamos a ponerle los papeles de Panamá, porque acuérdense que los papeles del Pentágono, que habían sido en los Estados Unidos famosos, causaron un gran furor por el nombre también. Así es que ahí se escogió injustamente el nombre de Panamá para ponérselo a los papeles. Entonces, yo como abogado escribí varios artículos, artículos que eran más bien artículos periodísticos sobre por qué no se debieron llamar los papeles de Panamá, por qué era injusto el nombre, por qué Panamá no era un paraíso fiscal como lo tildaban muchos, etcétera, etcétera. Así es que yo conocía íntimamente el tema y tenía también, aparte de eso, el sentimiento de la injusticia que se había cometido. Entonces no quería escribir sobre el tema de los papeles de Panamá porque era un tema ya muy corrido, ¿no? Ya que aburría. Se había hecho una película muy mala, por cierto. Se había escrito una novela en los Estados Unidos, etcétera. Pero él no pasó a mayores en realidad, pero aburría. Sé que yo quería hablar de ellos sin que los papeles fueran el tema. Y eso fue lo que traté de hacer. No, y lo logró bastante bien porque uno se queda súper intrigado sobre si Daniel habrá muerto de manera natural o si realmente lo envenenaron o si hubo otra razón por la que pues falleció
aparentemente solo y de manera intempestiva, ¿no? Sí, Pues sí quería comentarle que la novela, como le decía, tiene giros muy impresionantes en donde, como usted lo relataba al principio, uno piensa que ya va a terminar la historia, eh, que ya va a estar en paz la hermana de Daniel por fin, y de repente alguna chispita sale por ahí, ¿no? Me gusta mucho la manera en que describe los sitios, tanto la ciudad de Madrid como obviamente Lima, son muy claros en la novela, uno puede sentirse en el lugar, puede reconocer hasta las calles, ¿no? Y eso me parece que estuvo muy bien logrado dentro de la obra. ¿Anduvo usted viajando o simplemente... yo he viajado mucho y ahora en la pandemia no puedo viajar, pero yo he ido muchísimo a Madrid, la conozco muy bien. A Lima no tanto, pero sí he estado y tengo amigos limeños, incluso aquí en Panamá. Pero ahí yo también hablo de un lugar que todavía no ha sido descubierto por los turistas, que es Cuenca. Cuenca es una ciudad Claro. preciosa que queda a escasos 45 minutos en el AVE de Madrid, Ujú, ujú. que yo visité y que tiene una historia interesante también de un delito que se cometió allá, porque todo eso que digo de Cuenca es verdad. Ahí sí no hay ninguna ficción y eso yo lo presencié porque yo fui allá acompañando a un sacerdote muy amigo mío que era nuncio en Panamá y que era originario de Cuenca. Así es que él Mm, me llevó, me fue como una especie de cicerón allá. ujú, ujú, Y yo quedé enamorado de Cuenca con mi esposa. ujú. Así que aproveché para contar un poquito de esa experiencia que siempre yo creo que es agradable en los libros meter algo que no tenga que ver tanto con lo morrocotudo del tema o de la trama, ¿no? Es como Claro. una brisita fresca, ¿no? Así es que sí, que Cuenca es bello, y sí pasó lo que yo digo, ¿no? Que se robaron Sí, una sí, los cantidad de libros. incunables Ajá. impresionante. Y eso fue motivo de un escándalo tremendo que hubo en Madrid. Eso también lo encontré en todos los periódicos y tal. Así es que aproveché para meterlo ahí de... Perfecto. Pues sí, de hecho, uno también va siguiendo un poquito esa trama de qué pasó con los libros que se robaron y sobre todo sorprende el valor económico que hoy tendrían esas obras que tienen. que tienen pues dentro del mercado negro realmente. Sí, y los tienen metidos en un seminario de curas allá junto a la iglesia de Cuenca, ¿no? Que es muy bella, como digo yo, se parece un poco a Notre Dame, porque a pesar de que es de la época gótica, es chata, no son aquellas torres puntiagudas, ¿no? Sino que tiene las torrecitas más. Es interesante, es muy interesante Cuenca y Cusco, que es otro lugar en el que con el que yo estoy muy identificado porque me encantó Cusco, como decimos, me voló la cabeza. Y Cusco lo meto también en la novela, porque como era en Perú, entonces lo mandé a la señora a viajar a Cusco para poder describir lo que yo sentía de Cusco. Perfecto. Y bueno, ahora yo le preguntaría, eh, me queda muy claro por qué eligió que la profesión de la hermana de Daniel fuera abogada. Era una pieza indispensable y aparte era la manera en que usted iba a poder tener el hilo conductor de la historia. Pero ¿por qué decidió construir al personaje de Daniel? Por qué tan cercano? El personaje de Daniel era importante porque ella tenía que investigar algo. La idea era que ella investigara y que fuera tan íntimo el contacto que provocara lo que ella tuvo que hacer. Entonces tenía que ser un hermano y un hermano periodista para ponerlo en el... Y ahí Ujú. tocó también el tema de los separatistas de Cataluña, pero eso como que se queda por ahí porque aunque iba a eso, pues se murió, no llegó, ¿no? Sí, Pero salpicado. era el propósito y en ese tiempo eso estaba también vigente. Hay mucha gente yo tengo lectores que me leen antes de que yo mande el libro a la editorial y muchos me dijeron, ¿cómo pusiste una nevada en Nueva York en marzo? Digo, porque de acuerdo con los periódicos ocurrió y fue un fenómeno interesante. Así que todas esas son cosas que uno va divirtiéndose, Claro. viéndolas como para retar al lector a que le diga, ahora con internet se puede hacer cualquier cosa que le diga, eso no es verdad. Entonces ellos van y averiguan y dicen, oye, pero si sí hubo una nevada fuerte a mediados de marzo allá en Nueva York y tal y cual, ¿no? O sea que todas esas son cosas que lo van haciendo a uno divertirse un poco cuando va escribiendo la novela.
Perfecto, pues esperamos que nuestros lectores igual se diviertan mucho leyendo la novela. La historia es bastante buena, les recomendamos La muerte de Daniel. Y pues no sé si quiera agregar algo más, Juan David. Nada, darle las gracias y fue muy entretenida la entrevista. Además, me permitió eh, expandirme bastante, hablar de cosas que no pensaba que iba a hablar, pero que salieron gracias a la entrevista. Así es que te lo agradezco mucho y además me dio mucho gusto conocerla. No, no, el gusto ha sido mío. Pues